Bienvenidos al análisis económico de hoy, martes 25 de agosto, en Geopolítica Diaria. Ayer por la tarde, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, subió al atril para presentar lo que definió como la mayor ofensiva económica jamás lanzada contra un adversario, un paquete de sanciones destinado a aislar por completo a Irán del sistema financiero internacional, y el mercado del petróleo reaccionó de forma casi contraria a lo esperado, con el barril de Brent cayendo con fuerza en lugar de dispararse. El anuncio se centra en sanciones secundarias contra cualquier país, banco o naviera que siga comprando petróleo iraní, transfiriendo fondos hacia Teherán o facilitando el transporte de su crudo, y supone una escalada explícita frente a los principales socios comerciales de la República Islámica. Bessent fue directo al advertir que ningún país queda al margen del alcance de las sanciones estadounidenses, una frase dirigida sin rodeos a China, que compra la gran mayoría del petróleo que exporta Irán. El barril de Brent, la referencia internacional, cerró ayer con un descenso superior al 2%, hasta los $92, poniendo fin a una racha de 6 sesiones consecutivas al alza en la que había acumulado ganancias cercanas al 8%. Varios analistas del sector energético atribuyen esta caída a una reacción de vender con la noticia, ya que buena parte de la presión sancionadora llevaba semanas descontada, mientras el tráfico de petroleros por el estrecho de Hormuz sigue fluyendo con normalidad pese a las amenazas iraníes de represalia. Desde Pekín, el gobierno chino ha respondido que vigilará de cerca la situación y que tomará las medidas necesarias para proteger sus intereses legítimos, reiterando su rechazo a las sanciones unilaterales, sin concretar todavía ninguna represalia propia. Esa ausencia de una respuesta contundente es precisamente lo que el mercado sigue vigilando, porque de ella depende si la presión sobre el petróleo iraní se traduce en una reducción real del suministro global o si, como ha ocurrido antes, Teherán y sus socios logran esquivarla. Esa misma cautela inversora, la de esperar a ver el alcance real de una medida antes de reaccionar con fuerza, domina también esta mañana el mercado de los semiconductores, donde pesa más la proximidad de un resultado empresarial clave que cualquier otra cosa. El índice surcoreano Kospi cae hoy más de un 3%, arrastrado de nuevo por Samsung Electronics y por SK hynix, que ceden en torno a un 4 y un 5% respectivamente, después de que Wall Street cerrara ayer con fuertes caídas en el sector de los chips, con Micron Technology desplomándose casi un 6%. El motivo de fondo ya no es, como en la sesión anterior, el plan de recompra de acciones de las tecnológicas surcoreanas, sino la cautela generalizada ante el informe de resultados de Nvidia, que se conocerá mañana tras el cierre de Wall Street y que el mercado observa como el termómetro definitivo de la demanda de inteligencia artificial. El consenso espera un crecimiento interanual de ingresos superior al 90%, apoyado en la demanda de aceleradores de inteligencia artificial y en el despliegue de su nueva arquitectura Blackwell, aunque las expectativas son tan elevadas que el margen para decepcionar también lo es. En el resto de Wall Street, el balance de ayer fue mixto, con el Dow Jones subiendo ligeramente mientras el S&P 500 y, sobre todo, el Nasdaq, cerraban en negativo, arrastrados por ese castigo a los valores tecnológicos vinculados a los chips. Esa misma cita de mañana con Nvidia comparte protagonismo con otra publicación que el mercado de renta fija observa con no menos atención, la de los precios de consumo preferidos por la Reserva Federal. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cedió ayer hasta rondar el 4,7%, alejándose del máximo de 20 meses marcado en la sesión previa, mientras los inversores se posicionan de cara a esa publicación de mañana y, sobre todo, al discurso que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronunciará el 28 de agosto en Jackson Hole. Como novedad, el Tesoro estudia recurrir a su cuenta general, que ronda el $1 billón, para financiar el refuerzo de su programa de recompra de deuda a largo plazo anunciado la semana pasada, con el que pretende contener unos rendimientos presionados por el elevado déficit y por una deuda federal que ya supera los $40 billones. El mercado sigue dividido entre una pausa y una subida de 0,25 punto en la reunión de la Reserva Federal de mediados de septiembre, y tanto el dato de mañana como las palabras de Warsh serán las señales que probablemente inclinen esa balanza. Esa misma incertidumbre sobre el ritmo de los bancos centrales se traslada a Japón, donde el mercado de divisas empieza a poner fecha concreta a la próxima subida de tipos. El banco de inversión Standard Chartered adelantó ayer su previsión sobre el Banco de Japón, y ahora espera que la institución suba tipos el 18 de septiembre, antes de lo previsto, con 2 subidas adicionales ya proyectadas para el próximo año.
El yen apenas se ha movido con este ajuste, y el cruce con el dólar sigue estable en el entorno de los 159 yenes. La misma preocupación por el déficit estadounidense que empuja al Tesoro a intervenir en el mercado de bonos sigue impulsando al oro hacia niveles que no se veían desde la primavera. El metal precioso llegó a superar ayer los $4.700 por onza, su nivel más alto desde mediados de mayo, en una subida que los analistas vinculan con la decisión del Tesoro de duplicar sus recompras de deuda y con la desconfianza hacia la sostenibilidad fiscal estadounidense, a lo que se suma la tensión en Oriente Medio como respaldo adicional para el activo refugio. El cobre, otro activo sensible a la debilidad del dólar, se mantiene por encima de los $6.50 la libra, sostenido por una oferta física ajustada, a la que se suman las inundaciones en el complejo minero de Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, que según su operadora, Zijin Mining, podrían recortar la producción de este año en varias decenas de miles de toneladas. En Europa, y de forma coherente con el alivio momentáneo del petróleo, el IBEX 35 extiende hoy la recuperación de los últimos días. El selectivo español subió ayer en torno a un 0,7%, hasta rozar los 20.100 puntos, y abre la sesión con nuevas subidas que lo acercan a los 20.200, en una jornada en la que el resto de las plazas europeas también avanza gracias a esa tregua, todavía frágil, en los precios de la energía. Al otro lado del Atlántico, y ya en el terreno corporativo, Spacex cotiza con estabilidad tras las turbulencias de las últimas semanas. La acción se mueve en torno a los $136, prácticamente en línea con el precio de su salida a bolsa, mientras el mercado digiere los sucesivos tramos de liberación de acciones sin que se prevea un nuevo catalizador relevante hasta la publicación de sus resultados del tercer trimestre. La jornada de mañana concentra dos de los grandes exámenes de la semana para los mercados, el informe de resultados de Nvidia tras el cierre de Wall Street y la publicación del dato de precios de consumo de julio que sigue de cerca la Reserva Federal, dos referencias que se sumarán al discurso de Wars en Jackson Hole el 28 de agosto para terminar de definir el camino de los tipos hacia la reunión de mediados de septiembre. Mientras tanto, el verdadero termómetro geopolítico sigue siendo la respuesta que China decida dar, o no dar, a las sanciones anunciadas ayer contra Irán, porque de ella depende si la presión sobre Teherán se queda en un gesto simbólico o si empieza a alterar de verdad los flujos reales de petróleo que sostienen buena parte del mercado energético mundial. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Gracias por acompañarnos una sesión más. Si el programa les resulta útil, síganlo, denle a me gusta y compártanlo con quien también necesite entender la actualidad económica desde una perspectiva clara y en profundidad.